En una tierra bañada por el polvo del desierto y la promesa de un Dios invisible, un pueblo sin rey desafió su destino, hasta que la ambición los llevó a coronar al primero. Pero detrás de esa corona se escondía el principio de una historia marcada por la gloria y la caída. ¿Qué misterios guarda el nacimiento del reino de Israel? 1000 años antes de Cristo, en el corazón de Canaán, tribus nómadas vagaban entre valles y colinas. No existía un trono, ni un ejército, solo jueces que guiaban al pueblo entre la espada y la fe. Su destino parecía incierto, pero una amenaza extranjera encendería el fuego de la unidad. Los filisteos, guerreros del mar, avanzaban con hierro y fuego desde la costa. Sus carros de guerra arrasaban aldeas y templos, imponiendo el miedo en los corazones israelitas. Fue entonces cuando el clamor del pueblo se elevó: «Queremos un rey que nos defienda». Y así, Saúl fue elegido. Alto, imponente, coronado entre los ecos de las trompetas sagradas. Su nombre marcó el comienzo del primer reino de Israel, un pueblo que por fin tenía un rey, pero también un nuevo enemigo: el orgullo. La victoria trajo poder, y el poder, desobediencia. Las guerras internas comenzaron a desgarrar el corazón del reino. Las batallas que antes se libraban contra enemigos externos, ahora se peleaban dentro de sus propias murallas. De entre los campos surgió un joven pastor, David, el guerrero que derrotó gigantes y unió tribus. Bajo su mando, Jerusalén se alzó como el corazón de una nueva era, un reino bendecido por la victoria, pero perseguido por la sombra del pecado. Entre murallas recién levantadas se alzaban templos, mercados y cánticos. La ciudad de David se convirtió en un símbolo eterno, el puente entre el cielo y la tierra. Pero incluso en la ciudad del elegido, la ambición seguía esperando su momento para atacar. El joven reino había alcanzado su esplendor, pero la historia de Israel no había hecho más que comenzar. Porque cuando el hijo de David heredó el trono, una decisión dividiría a todo un pueblo y sellaría su destino. Cuando el rey Salomón cerró sus ojos por última vez, el eco de su sabiduría se desvaneció, y en su lugar nació el silencio de la división. Un pueblo, dos reinos, y una herencia espiritual a punto de fracturarse para siempre. Salomón, el constructor del gran templo de Jerusalén, había dejado tras de sí no solo gloria, sino también cargas, impuestos insoportables, trabajos forzados y corazones cansados. Cuando su hijo Roboán tomó el trono, el pueblo exigió alivio, pero la arrogancia selló su respuesta. Bajo el sol ardiente, representantes de las tribus se reunieron ante el nuevo rey. Le pidieron misericordia y obtuvieron desprecio. Roboam declaró: «Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones». Y así, el reino de Israel se quebró. 10 tribus se alzaron en rebelión, coronando a Jeroboam I como su nuevo soberano. El reino de Israel se dividió. Al norte, el reino de Israel, con su capital en Siquem. Al sur, el reino de Judá, fiel a Jerusalén. Una nación partida entre la lealtad y la traición. Temeroso de que su pueblo volviera a Jerusalén para adorar, Jeroboam erigió nuevos templos en Betel y Dan. Mandó construir 2 becerros de oro y proclamó: «He aquí tus dioses, oh Israel». Una decisión que marcaría el principio del fin. Los profetas clamaron contra la idolatría y la corrupción. Sus voces, solitarias pero firmes, advirtieron: la desobediencia traería ruina. Pero los reyes no escucharon, y el eco del oro de los ídolos resonó más fuerte que el de la palabra de Dios. Mientras el norte adoraba falsos dioses, el sur se envolvía en soberbia. Las fronteras se convirtieron en heridas abiertas, y los hermanos en enemigos. Lo que una vez fue un solo pueblo, ahora se preparaba para la guerra. El reino de Israel había nacido dividido, y el destino ya estaba escrito. Pronto, una nueva generación de reyes, profetas y traiciones
revelaría la oscura verdad detrás de la fe. Una historia donde el poder y la devoción ya no podían coexistir. Mientras el reino del norte crecía en poder, su alma se hundía en la oscuridad. Entre alianzas, idolatrías y traiciones, reyes y profetas se enfrentaron en una guerra espiritual que marcaría el principio del fin. El reino de Israel prosperaba bajo el poder de sus nuevos reyes, pero bajo la riqueza y las murallas de Samaria, algo se pudría. El oro se convirtió en su dios, y la verdad en su enemigo. Era el comienzo del reinado de los reyes malditos. Omri, un comandante astuto y despiadado, tomó el trono tras años de caos. Fundó Samaria, la nueva capital del norte, símbolo de fuerza y soberbia. Pero su legado no fue de fe, sino de ambición. Su hijo Acab heredó el trono, y con él, una reina extranjera, Jezabel, hija de Fenicia, sacerdotisa del dios Baal. Ella trajo consigo ídolos, templos y profetas falsos, y el fuego del norte se volvió negro. Pero un hombre se levantó entre las sombras. Su nombre era Elías. Con la fuerza del viento y la voz del trueno, desafió a los dioses falsos y al mismo rey. En el monte Carmelo, el cielo decidiría quién era el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron desde el amanecer hasta el ocaso. Nada ocurrió. Pero cuando Elías oró, el fuego descendió del cielo, consumiendo todo en un instante. El pueblo cayó de rodillas. Por un momento, Israel recordó quién era su Dios. Pero la reina no conocía el miedo. Juró matar al profeta, y la persecución comenzó. Elías huyó al desierto, exhausto, dudando incluso del propósito divino. Y en el silencio de la montaña, escuchó la voz de Dios, no en el trueno, sino en el susurro. Acab, cegado por el poder, codició la viña de Nabot, un hombre justo. Cuando éste se negó, Jezabel tramó su muerte, y la sangre del inocente manchó la tierra. El profeta habló. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. En la batalla de Ramot de Galaad, una flecha anónima atravesó su armadura. Acab murió sobre su carro, mientras los perros lamían su sangre al caer la noche, tal como había sido profetizado. Los reyes habían desafiado al cielo, y el juicio se acercaba. El reino se hundía en violencia, corrupción y oscuridad espiritual. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque en las sombras del norte, un nuevo imperio alzaba la mirada hacia Israel. El reino de Israel, dividido, corrompido y debilitado por siglos de idolatría, se enfrenta ahora a su destino final. Desde las sombras del norte, surge el imperio más temido de la antigüedad, Asiria. Este es el relato del último amanecer de un reino que desafió al cielo. El viento del norte traía consigo un presagio de muerte. Los mensajeros corrían, las ciudades temblaban, porque el rugido de Asiria se alzaba sobre las colinas de Israel. El tiempo de los reyes había terminado. Desde la muerte de Jeroboam II, el reino del norte se había hundido en caos. Reyes que ascendían y caían en cuestión de meses. Traiciones, asesinatos, conspiraciones. Israel se había convertido en un cuerpo sin alma. Y así llegó Oseas, el último rey de Israel, un hombre débil, atrapado entre la obediencia a Siria y su deseo de libertad. Buscó alianza con Egipto, desafiando al gigante del norte. Fue el error que selló su destino. Los asirios no conocían la piedad. Su ejército, una máquina perfecta de conquista, avanzaba como una tormenta de hierro. Ciudades fortificadas ardían, los muros caían y los cautivos eran encadenados en columnas interminables. Durante 3 años, Samaria resistió. El hambre devoró la esperanza. Las calles se convirtieron en tumbas silenciosas.
y los dioses de Israel guardaron silencio. En el año 722 a.C., las puertas se abrieron. El ejército asirio entró como una ola de fuego. El reino del norte había dejado de existir, y los hijos de Israel fueron llevados al exilio, hacia tierras lejanas, donde su nombre se perdería entre las arenas del tiempo. Los profetas habían advertido. Amós, Oseas, Isaías, sus voces resonaron en los valles, pero el pueblo no escuchó. El castigo no vino del odio, sino del abandono. Los cautivos fueron llevados a Asiria. Nadie volvió a saber de ellos. Así nacieron las leyendas de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Fueron asimiladas, exterminadas o escondidas por la mano del cielo? El misterio aún perdura. El reino del norte se desvaneció, pero su historia sigue viva, escrita en piedra, en pergaminos y en la memoria de los pueblos. Una advertencia eterna: ningún poder sobrevive cuando olvida su alma. Mientras el reino del norte yacía en ruinas, el reino de Judá parecía resistir el destino de sus hermanos. Jerusalén, la ciudad santa, aún brillaba con el eco del templo de Salomón. Pero bajo su esplendor, germinaban la corrupción, la idolatría y la rebelión. El juicio que había caído sobre Israel pronto descendería sobre Judá. Decían que Jerusalén jamás sería destruida, que el templo del Señor era su escudo, su corazón. Pero el orgullo cegó al pueblo, y las advertencias de los profetas se desvanecieron entre el incienso y el oro. El destino se acercaba, silencioso como un eclipse. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Sus voces retumbaban en los muros del templo. Si no abandonan la injusticia, la espada vendrá del norte. Pero los reyes no escucharon. El oro del templo valía más que la voz de los profetas. Desde el este, un nuevo imperio emergía: Babilonia. Su rey, Nabucodonosor, soñaba con dominar el mundo. Judá era solo una piedra más en su camino hacia la gloria. En el año 605 a.C., los ejércitos de Babilonia llegaron a Jerusalén. Tomaron cautivos, entre ellos, un joven llamado Daniel, que serviría al rey extranjero. El templo fue saqueado, pero la ciudad sobrevivió, por ahora. La gente creyó que el peligro había pasado. Reyes como Sedequías proclamaron independencia, confiando en Egipto. Pero Babilonia regresó, con fuego en los ojos y juramento de venganza. El hambre reinó en Jerusalén. Los muros temblaban. Madres lloraban en silencio. Durante 1 año y medio, el pueblo esperó un milagro que nunca llegó, hasta que las puertas se abrieron. Los babilonios irrumpieron en la ciudad. El templo de Salomón ardió bajo el sol del verano. El arca de la alianza desapareció para siempre. Algunos dicen que fue escondida, otros que el cielo mismo la reclamó. Cadenas, polvo y lágrimas. Miles fueron llevados a Babilonia. Judá había caído. Y así comenzó el exilio. El silencio de Dios parecía total. Pero entre las ruinas sobrevivió algo más fuerte que las murallas: la fe. En el exilio, los profetas escribieron, soñaron y recordaron. De su dolor nacería la esperanza de un nuevo pacto, y la promesa de que un día Israel volvería a levantarse. La historia del reino del sur terminó, pero del polvo del exilio surgiría un pueblo que cambiaría el curso del mundo. 70 años después de la caída de Jerusalén, un nuevo imperio domina el mundo: Persia. De sus palacios surge un decreto que cambiará el destino de un pueblo exiliado. El eco del pasado vuelve a sonar. Los hijos de Israel regresan a casa, pero su fe será puesta a prueba una vez más. Durante 70 años, los ríos de Babilonia escucharon los lamentos de un pueblo sin tierra. Sus arpas colgaban en los sauces, y su esperanza parecía muerta. Pero los caminos del destino no se cierran, porque un nuevo rey llamado Ciro escuchó una voz antigua que le ordenó liberar a los cautivos. En el año 539 a.C., Ciro el Grande conquistó Babilonia. Poco después, proclamó: «El Señor,
Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado reconstruir su casa en Jerusalén. Así comenzó el regreso. Miles emprendieron la larga marcha desde Babilonia hacia la tierra prometida. Viejos, jóvenes, sacerdotes y campesinos. Caminaban con el polvo del desierto bajo los pies, y la esperanza ardiendo en el corazón. Cuando los viajeros divisaron las ruinas de Jerusalén, muchos cayeron de rodillas. Allí estaba la ciudad santa, silenciosa, herida, pero aún de pie. El polvo del templo destruido aún cubría las piedras donde una vez ardió el fuego eterno. Bajo el liderazgo de Zorobabel, nieto de un antiguo rey, los israelitas levantaron un nuevo altar sobre las ruinas. No había oro ni mármol, solo fe. Allí, en medio de los escombros, el pueblo volvió a encender el fuego sagrado. Durante años, entre amenazas y fatiga, el nuevo templo comenzó a levantarse. Los ancianos lloraban al recordar la gloria pasada. Los jóvenes gritaban de alegría al ver un nuevo comienzo. El sonido de los martillos se mezcló con el eco de las oraciones. Décadas después, llegó a Jerusalén un sabio escriba llamado Esdras. Traía consigo los pergaminos de la ley y una misión: restaurar el corazón espiritual de su pueblo. No solo reconstruir muros, sino reconstruir el alma. Pero una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Dónde estaba el Arca de la Alianza? Algunos decían que había sido escondida antes del asedio, otros que fue arrebatada por ángeles para protegerla hasta el fin de los tiempos. El templo fue reconstruido, pero el arca nunca regresó. El segundo templo se alzó como símbolo de un renacimiento. Judá había vuelto a la vida, y aunque los imperios del mundo seguirían cambiando, la fe del pueblo de Israel resistiría el paso del tiempo. El exilio había terminado, pero un nuevo misterio estaba por comenzar. Porque en los siglos siguientes, otro conquistador llegaría a Jerusalén y cambiaría la historia para siempre. La grandeza del segundo templo se extendía por Jerusalén como un símbolo eterno de fe. Pero el rugido de un nuevo imperio se acercaba. Roma había llegado al corazón de Judea, y con su llegada, la historia del pueblo elegido volvería a escribirse con fuego. Roma dominaba el mundo conocido. Sus legiones marchaban con hierro y disciplina, sus estandartes brillaban bajo el sol del desierto. Pero en una esquina del imperio, un pequeño pueblo se negaba a inclinarse. Jerusalén, la ciudad de Dios. Bajo el gobierno de Roma, Judea se convirtió en un hervidero de tensiones. Los tributos eran pesados, la fe del pueblo humillada. Los celotes conspiraban en las sombras, y los templos resonaban con oraciones de libertad. En el año 66 después de Cristo, la chispa estalló. Jerusalén se levantó contra el imperio. Durante 4 años, la ciudad resistió heroicamente, hasta que el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, puso sitio a la ciudad santa. También llegó la corrupción del poder, las cruzadas, las herejías, las divisiones. En el nombre de Dios, la historia volvería a mancharse de sangre. Y ese será el comienzo de una nueva era.